Vamos a orar para empezar esta tercera sesión. Realmente gracias, Señor, por tu gracia, bondad y aún esta canción que hemos cantado, las diferentes canciones que vamos cantando. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación es todo sobre la base de lo que tú has hecho a favor nuestro. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Estamos en el capítulo 5 y vamos a estar en el capítulo 5 y 6 en esta sesión. Comienza con un resumen de qué es arrepentimiento, perdón y reconciliación. En la página 95 dice, el arrepentimiento es estar de acuerdo con el juicio del Señor sobre tu pecado para luego renunciar a él. El perdón es cancelar la deuda contraída por la ofensa. La reconciliación es la restauración de la relación que había rota por el pecado con Dios y los hermanos. Y quiero leer algo de Mateo 18. Mateo 18 dice, hemos visto los versículos 15 a 20, pero solo quiero hacer recalcar algo del versículo 19 y 20. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay muchos que piensan que eso está hablando de una reunión de oración. No está hablando de una reunión de oración. Está hablando de reconciliar con de todo el proceso que estamos hablando aquí, de confrontar un pecado en un hermano. Primero a solas, luego con dos o tres testigos. Y por eso dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Y esos dos o tres también están haciendo referencia a esa confrontación. ¿Y qué están diciendo esos versículos? Están diciendo que Dios mismo se involucra en todo este proceso. Es decir, cuando hacemos las cosas en la manera que Dios nos dice, es la forma que Dios nos ha dado para realmente dar los resultados correctos. Dios mismo se pone en medio de nosotros, participando activamente en ese proceso. Y la única forma en la cual va a haber restauración, reconciliación, es si Dios mismo está obrando. Porque su Espíritu Santo es el único que puede renovar nuestros corazones, hacernos ver nuestro pecado y ayudarnos a volver de aquello. Y quiero ir a la última parte del capítulo 5 en este momento, en la página 109. Y quiero comenzar ahí y luego vamos a volver a ver qué es el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. ¿Qué es el corazón de Dios para la restauración? Dice en Ezequiel 18, los versículos ahí, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Y Dios estaba confrontando a los israelitas por su pecado.
Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. ¿Por qué habéis de morir? Cuando continuamos en pecado, ¿cuál es el final de eso? Es la muerte, es la destrucción. Eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es arrepentimiento y restauración. Y así, la pregunta para nosotros es, ¿tenemos el mismo corazón que Dios tiene? ¿Vamos a ser más santos, por decir? ¿Que no vamos a perdonar? ¿Vamos a hacer que somos mejores? ¿No vamos a aceptar la corrección? ¿Cómo podemos ser muy duros e insensibles muchas veces para mantener la cuenta cuando Dios nos perdona? Así que el corazón de Dios es la reconciliación, la restauración. Entonces, volviendo a la página 95, dice, ¿qué es el arrepentimiento? Y voy a leer estas definiciones. Denota ese cambio interior de mente, afectos, convicciones y entrega, que está arraigado en el temor de Dios y el pesar por las ofensas cometidas en su contra, el cual, cuando es acompañado por la fe en Jesucristo, resulta en un cambio exterior del pecado hacia Dios y su servicio en toda la vida. Y debemos entender que, en primer lugar, el pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Y vamos a estar viendo eso en unos minutos. La siguiente definición. Respecto al arrepentimiento, se puede decir que es evangélico si tiene 3 elementos. Y debemos decir, muchas veces decimos en nuestras oraciones, bueno, Dios, perdóname si haya pecado en alguna manera contra ti. ¿No ve? Minimizamos nuestro pecado. Decimos lo mismo a nuestro hermano, nuestro cónyuge, a otra persona. Tal vez te hayas ofendido en lo que te dije. Ya, perdón. El arrepentimiento. El primero es intelectual. Por medio de el pecador llega al conocimiento del pecado. Tiene que reconocer que ha pecado. El segundo es emocional. Es un pesar genuino por el pecado. ¿Y cuántas veces nos ha pesado nuestro pecado? Nos debe pesar nuestro pecado. Y el tercer elemento es volicional, un cambio de voluntad y propósito. Es dar un giro del pecado hacia Dios, un clamor del corazón por perdón y limpieza. Entonces, es volver de la maldad hacia Dios. Y debemos entender solo una distinción que marco en el libro también es: el arrepentimiento para salvación es un giro de 180 grados. Es un giro completo en la vida. En cuanto al arrepentimiento de un creyente, ya está en otro camino. Pero el arrepentimiento de un creyente es volver de desviar del camino recto. Ha desviado y es volver al camino. Eso es una diferencia importante. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es la confesión?
En un sentido, aquí digo en 98 ahí, es dar fe verbalmente, es decir, estoy de acuerdo con la acusación. Cuando confieso mi pecado, estoy diciendo, la acusación es verdad. Y estoy diciendo, estoy mal. Eso es la confesión. Es ponerte de acuerdo con lo que Dios dice de tu pecado, para luego volver de aquello. Y dice, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios nos perdona. Y en un sentido, nos tomamos eso por sentado, como si no fuera nada nuestro pecado. Volvemos una y otra vez. ¿Y qué es lo que falta? Es el pesar por el pecado. Es un esfuerzo para dejar atrás ese pecado. Así que cuando confesamos nuestro pecado a Dios, ¿qué es el siguiente paso respecto al arrepentimiento? Es confesar a quiénes, a las personas afectadas. Difícil, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo es la última vez que has pedido perdón a una persona? ¿Cuándo es la última vez que has confesado un pecado? No en general, bueno, tal vez, ¿no? Como les dije, que muchas veces hacemos. ¿Cuándo es? ¿Puedes recordar? Algunas personas no creo que aún pueden recordar, porque casi nunca lo hacen. ¿Y qué es lo que muestra pedir perdón? Muestra humildad. Es humillarte delante de la otra persona. Y eso es menos lo que queremos hacer. ¿Quién quiere humillarse delante de otro? Yo no. Recordemos que cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos delante de Dios. Dios es, ¿no?, nuestro adversario y decimos, estamos mal contigo. Confesamos y pensamos, bueno, eso es fácil. Pero ¿qué es lo que muestra la veracidad de nuestra confesión delante de Dios? Es confesar a la persona ofendida. En Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha. Y la frase si te escucha hace referencia al concepto bíblico de arrepentimiento. Cuando escuchamos una reprensión, bíblicamente es tomar una acción al respecto. No solo es decir, ya, está bien. Es confesar, decir, tienes razón. Estuve mal, perdóname. Y muchas veces, ¿cuál es la forma de solucionar problemas o resolver, por decir? Es no hablar del asunto. Dejar pasar algunos días, un tiempo, sea cual sea, y ya, resuelto el asunto. Pero muchas veces no debemos hacer así. Después de pedir perdón, es el esfuerzo de dejar atrás ese pecado. Y vamos a estar hablando de eso más. Dice en Proverbios 15:31, el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios.
El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Otra vez, hay un contraste, ¿no? Hablando de los sabios. ¿Tú eres una persona sabia? Una persona sabia es alguien que escucha la reprensión, que toma en cuenta. ¿Y qué tal si es un no creyente que te está observando algo? Un creyente va a tomar eso en cuenta también. Va a ver si es veraz la observación. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, ¿no? Y obviamente no debemos despreciarnos en nosotros mismos en este sentido que está hablando aquí. Queremos adquirir sabiduría, porque eso sí agrada a Dios. Si quieres ser una persona sabia, vas a escuchar. Tengo un pariente que ha seguido un curso de vida, voy a decir, necio, un curso necio. Y varias veces, varios sus parientes, incluyendo mi persona, le ha hablado de algunos asuntos en su vida, pero no nos toma en cuenta. Y no solo es una persona que le está hablando. Y en una de esas conversaciones yo le dije, bueno, puedo darte consejo, pero no me vas a escuchar, ¿lo cierto? Y él me dijo, no te voy a escuchar. Por lo menos estaba siendo honesto conmigo, pero es una persona necia. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El Nuevo Diccionario dice, perdón es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. El perdón es no retribuir las ofensas con el castigo merecido. El perdón es cancelar la deuda. Y en la siguiente página habla, es el material de Jay Adams, que es muy bueno. Es no tomar en cuenta la ofensa, es borrar la deuda. El perdón, en ese sentido, ya no hay deuda contraída en mi propia mente. Es decir, el perdón tiene que ver con no ir masticándolo en mi propia mente. ¿Y qué va a pasar cuando yo continúo haciendo eso? Voy a entrar en la amargura, en la autolástima. Eso es lo que va a pasar. El perdón tiene que ver con no seguir sacando ese asunto en contra de la persona, el ofensor. Muchas veces en las discusiones, ¿qué es lo que se hace? Bueno, cada uno va tirando todo, ¿no? La basura de hace años atrás. Tú has hecho esto, y esto, y esto, y esto. Y el otro le insulta con otras cosas. Eso no es perdón. No es perdón. Y el tercer aspecto es no ir chismeando. No ir sacando eso en su contra con otras personas. ¿Qué dice la palabra? Mateo 18, ve a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Y luego no nos dice, bueno, si no te escucha, ya vas a estar chismeando. No, es llevar a otros, ¿no?, con ese mismo espíritu de reconciliación, de restauración. Entonces, yo creo que, estoy seguro que nuestras familias,
nuestras iglesias estarían en mucho mejor condición si solo tomaríamos en cuenta esto. De solo hablar a las personas correctas de los asuntos, en vez de seguir sacando la basura en contra de los otros. El perdón es eso, es no sacar en su contra. Dios es nuestro ejemplo de perdón. Dios es nuestro ejemplo de perdón. Y dice en Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Y cómo es que Cristo nos perdona nuestros pecados? ¿Ya sigue sacando nuestro pecado en nuestra contra? No. Nuestros pecados son borrados. Y dice en Hebreos 8, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y es que la pregunta es, ¿Dios literalmente se olvida de nuestros pecados? No. Él decide no tomar nuestros pecados en nuestra contra. El perdón es una decisión. Y muchas veces cuando es un pecado grave, puede ser una decisión diaria. Es una decisión hoy. No voy a tomar en cuenta el pecado que ha sido confesado y del cual yo también he extendido el perdón. Mañana, otra vez, puede ser lo mismo. Y no es que siempre yo soy la persona que está extendiendo el perdón. Muchas veces yo soy la persona que necesita el perdón. Siempre nos ponemos en el lugar del más, por decir, la mejor persona, ¿no ve? Ya, entonces yo necesito perdonarlo, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta que yo también necesito el perdón de esa persona, sea nuestro cónyuge, sea de otro. Y la base del perdón es lo que hemos estado hablando. Es amor, humildad, compasión por la otra persona. Es buscar el bien de la otra persona. Y recuerden ese pasaje en 2 de Corintios 5, dice, ¿no?, respecto al pecado de la persona en inmoralidad, dice, ya, basta, ¿no? Restauración ahora con esa persona. ¿Qué tal si no extendemos el perdón? ¿Qué tal si no extendemos el perdón? ¿Qué es lo que nos está mostrando de nuestra vida? Dice al final de ese capítulo, Mateo 18, todavía, versículo 32, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, y así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y un comentarista dice de eso, expresada en forma positiva, la lección principal de la parábola es esta. Motivado por la gratitud,
el pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a quien quiere que haya pecado contra él. Y debe hacerlo todo lo que está en su poder a fin de producir una reconciliación completa. ¿Qué es lo que estamos manifestando si no extendemos el perdón? Estamos manifestando que pensamos que somos mejores. Y en sí, la pregunta es, ¿somos creyentes verdaderos quienes hemos recibido el perdón de Dios? Si seguimos hundiéndonos en la amargura, hay una buena posibilidad de que no es creyente. Y si uno no perdona, ya esa persona ha vuelto a ser el ofensor. Hay que entender eso. Ya está pecando, está en pecado. El no perdonar es pecado. Y muchas veces decimos, bueno, eso fue tan terrible, no puedo. Ya has vuelto a ser el ofensor. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es la restauración? La reconciliación y restauración es a base del arrepentimiento y perdón. Si no hay arrepentimiento, yo creo que no puede haber perdón. Yo puedo vivir, ¿no? La persona ofendida puede vivir con una actitud de perdonar, pero en sí no puede haber reconciliación si no hay la transacción de arrepentimiento, confesión y la otra parte de perdón. Solo con esas cosas realmente puede haber reconciliación. Y nos preguntamos, ¿por qué es que los matrimonios siguen viviendo en tantos conflictos? Hay una razón. Es porque no pueden reconciliarse si no hay arrepentimiento o si no hay perdón. ¿Cómo pueden vivir, cómo pueden volver a un estado de paz si no hay eso? ¿Qué es reconciliación? Reconciliación es volver a un estado de paz y amistad. Antes, cuando hay un pecado entre dos partes, ya en un sentido se ha puesto como enemigos, como están en contra uno del otro. Y es porque hay algo entre ellos. Pero la reconciliación es, como dice esa cita ahí, se reemplaza un estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y comunión. Y muchas veces, como comencé diciendo, a veces algunas personas dicen, bueno, no puede haber reconciliación en este caso, no puede haber restauración. Pero Dios es el Dios de reconciliación. Y esa reconciliación debemos entender, es a base del Evangelio. Y eso es lo que dice en 2 de Corintios 5. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Y obviamente esa reconciliación en este contexto es reconciliación con Dios primero, pero luego es reconciliación con otras personas. Y si no nos reconciliamos con Dios, no podemos reconciliarnos con otras personas. ¿Y qué es lo que dice en 1 de Juan? Dice, si una persona dice que ama a Dios, pero rehúsa ¿no? estar en paz y amor con su hermano, dice que es mentiroso. El que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, también tiene que amar a su hermano. Y eso tiene que ver con todo este proceso. Arrepentimiento, perdón y restauración, reconciliación. La restauración es el proceso, la reconciliación en un sentido
se puede hacer en un momento, por decir, ¿no? Poner la base de hacer la reconciliación, ¿no? Cuando es transacción de arrepentimiento y perdón. Pero la restauración es el proceso que toma más tiempo. Como dicen en ese pasaje, Gálatas 6:1, hermanos, si uno de ustedes está sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre. Y luego dice, versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Llevad los unos las cargas de los otros. Una carga es pesada. Es pesada. No es fácil. Y muchas veces decimos, no puedo con ese hermano, no puedo con esa persona. ¿Qué es soportar? También es pesado. Cristo soportó mucho en su vida terrenal y hasta el día de hoy nos soporta mucho. Cristo es quien lleva también nuestras cargas, pero también nos ha dado no solo el ministerio de reconciliación, sino también de llevar las cargas los unos de los otros. Y debemos entender, ¿no?, que eso es parte de restauración. Si el hermano peca contra mí y yo tengo las posibilidades para ayudarle en la restauración, bueno, mi parte primero es perdonar, pero luego si tengo las posibilidades de ayudarle en la restauración, dependiendo obviamente del pecado, me corresponde estar a su lado para ayudarle. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A ver qué va a pasar. Vas a hacer lo mismo otra vez mañana, pasado mañana. En vez de ponernos a trabajar para ayudar a nuestro hermano. Más bien queremos observarle. Decir, ya, así eres. ¿Y qué es lo que tenemos para ayudar en todo eso? Tenemos nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos. Podemos decir que casi al final del capítulo ahí, en la mayoría de los casos, la reconciliación humana restablece la base de una comunión entre las personas. En la mayoría de los casos. Debe poder tener una relación de amistad y continuar con eso. Pero obviamente hay asuntos muy difíciles que sí tienen que seguir este proceso de arrepentimiento, de perdón, ¿no? Y reconciliación en ese sentido, pero no puede haber una relación ¿no?, de amistad después. Hablando, por ejemplo, en casos de adulterio, hablando en casos de, a veces en maltrato físico, abusos de esa forma. Muchas veces, de volver a tener una relación cercana, no va a dar, no es posible. Aún después de haber seguido el proceso correcto. Y una persona, el ofensor, voy a decir, cuando se arrepiente de un pecado grave, una parte del arrepentimiento es reconocer que puede haber tales consecuencias. Eso es una manifestación de un arrepentimiento genuino. Y a veces, ¿no?, uno dice, bueno, ya te he pedido perdón, me has perdonado, así, no más, podemos estar. Y en casos extremos, y obviamente en esos casos, hay que realmente tomar en cuenta el consejo de los pastores, de los consejeros sabios, y no solo por nuestra propia manera de vivir o pensar. Y recordemos el corazón de Dios en esto. Es la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Debemos meditar
debemos meditar en qué es el arrepentimiento. No hay mucha confesión. ¿Qué es el perdón? Muchas veces nos falta perdonar. ¿Y qué es la reconciliación? Y hay al final, ¿no? ¿Cómo se trabaja la reconciliación? Y ustedes pueden ir viendo esos. Vamos y hay también al final ahí varios ejemplos de cómo, ejemplos de reconciliación, de arrepentimiento y eso. Vamos a pasar al capítulo 6. Solo voy a marcar unas de las preguntas. Tú, en número 5, la página 115, ¿tú practicas el hábito de pedir perdón a otros cuando cometes un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que has pedido perdón a otra persona? ¿Tú practicas, ¿no?, el pedir perdón en tu familia, en la iglesia? ¿En la cultura es muy normal pedir perdón? No. Siempre disimula, justifica, sea lo que sea. Hay una razón por haber cometido ese pecado. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tú practicas ese perdón? Y la otra, al otro lado, número 6, ¿guardas amargura en tu corazón contra alguien que te ha ofendido? ¿Guardas amargura? ¿Tienes una lista? Si yo te pregunto ahora, ¿qué tal de esa persona? ¿Y qué es lo primero que pasa en la consejería? ¿Vienen 2 personas o solo una persona? Y saca la lista. Eso es lo que pasa. Vienen para pedir consejo diciendo, esta persona, muchas veces, ¿no?, es el cónyuge, me hace esto, y es así, y así, así. Y el otro saca de su parte. Casi nunca se escucha, pastor, realmente tengo un problema en tratarle bien a mi esposa. Necesito consejo en cómo cambiar. Casi nunca se escucha eso. Casi siempre es, el otro es así, así, así. Y eso es una manifestación que sí estamos guardando cosas en nuestro corazón. Pasando al capítulo 6, los conflictos no resueltos. En esta vida terrenal siempre habrá varios conflictos que nunca se resuelven correctamente. Lo que nos corresponde en estos es evaluarnos para asegurarnos que hemos hecho lo que nos corresponde para resolverlos. Luego es dejar los asuntos en las manos de Dios para que Él obre la resolución en esta vida o en la vida venidera. Y debemos entender, si tenemos un conflicto con otro cristiano, en la eternidad vamos a estar junto a esa persona alabando y dando gracias al Señor. No vamos a estar viviendo en el conflicto. ¿Sabes? Adán y Eva, cuando fueron creados, vivieron, ¿no?, hasta la caída en perfecta humildad y en el perfecto amor, uno con otro. En la eternidad, después de la resurrección, todos los creyentes vamos a volver a ese estado de perfección. Nunca vamos a ofender a otro. Nunca vamos a ser ofendidos. Y vamos a estar viviendo en la perfecta reconciliación y la perfecta armonía con nuestros hermanos. Aún con ese hermano que ha pecado contra ti. Si es hermano. Pero hay asuntos en esta vida que no se van a resolver. ¿Y por cuáles razones? ¿No? Porque, por ejemplo, la persona no reconoce su pecado. No reconoce. Dice, no es así.
Y aun cuando se ha manifestado, no solo, a veces es por no solo 2, 3, puede ser 10, 15, 20, 30 personas que le está manifestando lo mismo, no reconoce. ¿Qué debemos hacer? Estar orando por él y dejarlo en las manos de Dios. Y dice, vamos a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6. Y solo vamos a leer algunos versículos aquí. Dice en versículo 4, voy a leer. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces? Ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hermano sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué? Y esta es la parte que quiero enfatizar. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Y está hablando de un pecado real, del cual no había solución. ¿Y qué es lo que Pablo dice? ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? No, hay que reclamar mis derechos. Es injusto. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, sí, es injusto. No es correcto. Pero dice, ¿por qué no ser mejor defraudado? Y habla mucho de este tema en 1 de Pedro también, respecto a cómo Jesucristo fue maltratado, pero no correspondió lo mismo. Así que a veces la persona no reconoce o no quiere arrepentirse. Y en eso el asunto es dejarlo en las manos de Dios. Dios va a tratar todo asunto correctamente. ¿Y quién es el juez justo de toda la tierra? Es Dios mismo. Yo no soy, tú no eres, Dios es. ¿Qué tal de conflictos no resueltos dentro del matrimonio? En la página 121. En lo general, bueno, en todo, voy a decir, hay que recordar qué es un matrimonio. Un matrimonio es la unión, ¿no?, en una sola carne que Dios hizo. Y es, que Dios ha hecho para unir dos personas en ser una sola carne. Y lo que el hombre, o lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Y por otro lado, los votos. ¿Y qué es lo que decimos en los votos del matrimonio? En las buenas y en las malas. Debemos quitar eso de ahí, yo creo. Porque la actitud general es en las buenas, ¿no? Y cuando ya la persona no me corresponde lo que pienso que merezco, busca otro, mejor. Eso es la actitud del mundo. Y muchos cristianos siguen ese mismo. Pero la Biblia habla de un compromiso serio en el matrimonio. Y ese compromiso, sí, es en las buenas y en las malas. Dios nos ha unido en uno solo.
Y a veces hay situaciones difíciles. Y en una situación difícil no es pecado reconocer tu situación. Si tú eres la persona ofendida, no está mal entender que la otra persona está pecando contra ti. He estado aconsejando y también en otras situaciones de mucha manipulación. Y la persona que está siendo manipulada muchas veces no reconoce, no entiende. Y de ponerse a su lado para decir, mira, esto es lo que te está pasando, no está mal. Luego la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Y cuando uno reconoce su situación es cuando puede indagar en la palabra de Dios y decir, ¿qué dice Dios de mi situación? Y si pasamos, por ejemplo, a primera de Pedro, capítulo 3, los primeros versículos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos no son creyentes, son desobedientes a la palabra, pueden ser ganadas sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y no debemos dudar, estas mujeres, varias de esos, dice desobedientes a la palabra. No dice si eran creyentes o no, pero estaban en desobediencia. Y cuando uno está en desobediencia, ¿está normalmente tratando a otra persona bien? No, está maltratando. Estas mujeres, en un sentido real, habrían estado siendo maltratadas. Y así que, ¿cuál es la respuesta? Pueden ser ganadas o ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, vivir de una forma que agrada a Dios. Y podemos decir que en muchos casos es así. Hay casos de un abuso real también, del cual la persona ofendida, sí tiene que ser, hay otro que tiene que ponerse en medio y abogar o aún quitar a esa persona de lo que está experimentando. En esos pecados más serios no resueltos. Hay situaciones muy abusivas. De hombres hacia mujeres, a veces mujeres hacia hombres, de padres hacia sus hijos, y requiere de otras personas sabias que los aman para ponerse en medio y ayudar en esa situación. Y cada situación es diferente y requiere la sabiduría de Dios. Continuando, conflictos no resueltos porque la iglesia no trata el pecado. Y muchas veces eso ha pasado, ¿no ve? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es orar primero. Si es nuestra iglesia, no es decir, ya, me voy nomás, chao. Es ser el ministro de reconciliación. Es hablar con los líderes, orar por ellos. En los casos que ha mencionado el pastor Ángel, de casos serios que no se han tratado. Esos pasan. Y pasan en nuestras iglesias a veces también. Es orar, es conversar con los líderes, es involucrarse conforme a la situación, o conforme a tus posibilidades. Y normalmente en situaciones más difíciles requieren a los hombres, a ser hombres, a ponerse en la brecha, arriesgarse y
tomar la acción necesaria, ¿no? De conversar. Y tristemente muchas veces las mujeres tienen que hacer el trabajo de hombres en cuanto a la confrontación. Es perseverar, buscando la resolución. Es perseverar. La Biblia habla mucho de perseverancia. Habla mucho de paciencia, soportar. Entonces no es irse nomás. Es realmente no escatimar fuerzas para una solución, para dar solución a eso. Y dependiendo si realmente es un pecado bien serio, puede haber la posibilidad de dejar la iglesia. Pero eso en sí no debemos tomar ligeramente. Eso es una decisión radical, por decir. Y después de haber hecho todos los esfuerzos. Entonces hay también de situaciones que no se resuelven. Y es pedirle a Dios y también reconocer que toda situación va a ser resuelta en el juicio final. Vamos a la conclusión. Recordemos que Dios nos ha creado para vivir en paz y armonía. Dios nos ha creado para vivir en paz y armonía. Cuando entró el pecado, entró el conflicto. Y en la práctica podemos vivir en paz cuando amamos a Dios y amamos a otras personas. El egoísmo, la soberbia es lo que promueve los conflictos. Y ustedes pueden recordar Efesios 2, que habla de que Cristo vino para reconciliar y dar paz o traer paz a nosotros. Solo los creyentes que están en paz con Dios pueden vivir llevar a cabo este proceso de reconciliación. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si pueden recordar, cuando empezamos este libro, hicimos 2, por decir, aseveraciones. Y la pregunta es, ¿ya estás entendiendo que tu perspectiva no siempre es la correcta? ¿O si es solo un asunto de preferencia, es tu perspectiva? Está bien, pero puede haber otra. Y no tienes que imponer. También estamos entendiendo que a veces cada uno de nosotros es parte del problema. A veces yo soy el problema principal. A veces tú eres el problema principal. Y si tú vives envuelto en conflicto, mayormente tú eres el problema. Si es, ya tengo conflictos en el trabajo, en la iglesia, con mi familia, en todas partes, todas esas personas están mal. No, normalmente tú eres el problema. En el día de juicio, cuando estás delante de Dios, y Dios te dice, ¿y por qué habías hecho esto? Tú vas a responderle, bueno, mi hermano me hacía esto. O tú no sabes qué tan difícil era esa situación. O tú me has dado un carácter terrible, no podía cambiar. ¿Vamos a decir tales cosas en el juicio? No. No vamos a poder justificar, no vamos a poder echar la culpa a otro. Dios va a decir, tú, responde. Y sabes, a veces hay personas que vienen de un trasfondo terrible.
que tienen padres que no los han criado bien, que han vivido realmente en el conflicto toda su vida. La palabra dice que Dios nos puede transformar. Y no vamos a poder decir por mis padres. Mi papá era así, y sí, yo soy así. El cambio es entregarnos al Señor, buscar lo que Él dice y esforzarnos en su poder. Dios nos puede transformar. Y yo he escuchado varias veces a alguien decir, la gente no cambia. Y sabes, cuando decimos eso, estamos diciendo, Dios es impotente. El Evangelio, nada. Sin poder. No es así. Dios es poderoso. Nos puede cambiar. Y eso es a base de su palabra y su espíritu. Eso es la única forma de cambiar. Y en nuestra iglesia estamos viendo una siguiente generación crecer con valores bien distintos de sus padres. Los hogares de sus padres, muchos no eran buenos lugares. Y hay mucho menos conflicto ahora en esta generación de familias en la iglesia. Y la oración es que podemos ir poniendo esas bases para que nuestros hijos se someten a Dios y viven conforme a como Dios nos ha creado. En paz y armonía, primero con Dios y luego con otras personas. ¿Y sabe cómo va a transformarse la cultura? Toda la corrupción, toda la mentira, toda la falta de amor, humildad, es por nosotros. Dios nos ha puesto a nosotros, la iglesia, para ser sal y luz. Somos embajadores. Y cuando alguien dice, dentro de la iglesia es lo mismo que fuera, es una reprensión fuerte para nosotros. Debemos ser totalmente diferentes. Solo hay dos caminos. Uno es paz y reconciliación. Otro es conflictos y destrucción. Así que, la pregunta, al final, en la última página, ¿tú eres la persona que genera conflictos o la que ayuda a resolverlos? ¿Tú eres la persona que genera conflictos o la que ayuda a resolverlos? ¿Tú formas parte de la solución a los conflictos o formas parte de los problemas? Dios es el único que nos puede cambiar y solo a Él es la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor. Sabemos que solo por Ti podemos vivir en la paz y en la reconciliación. Primero contigo y luego con nuestros hermanos. Y un reflejo de nuestra relación contigo es como nosotros estamos viviendo con nuestros hermanos. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que nos corresponde en nuestras vidas. Que entendamos que yo no soy el centro del mundo, que tú eres el centro. Y yo tengo que ajustar lo que yo pienso a estar en conformidad lo que tú dices, Señor. Te pido por nuestras iglesias, que tú obres en nuestro medio, que tú puedes estar haciéndonos ver lo que nos corresponde, tanto en cómo nosotros estamos generando conflictos, cómo nosotros estamos viviendo en pecado, y también cuando nos corresponde perdonar. Darle la mano al hermano para ayudarle, Señor, en la restauración. Todo eso es para tu honra y tu gloria. En tu nombre. Amén.